estar predicando, vamos a seguir con nuestra serie de sermones sobre el libro del Génesis y vamos a pedir la bendición del Señor. Señor Dios nuestro, te damos muchas gracias. Gracias, te alabamos y te bendecimos, Padre, por este día que nos has concedido y por este hermoso culto al que tú nos has traído. Te rogamos por los que no están aquí, por las circunstancias que tú ya sabes, por dificultades, por enfriamiento espiritual, por enfermedad o por otros obstáculos, Señor, que tú los guardes y los cuides y que tú derrames tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, también los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través de internet ahora mismo. Que tú bendigas ahora tu palabra, Señor, es tuya. Soy un hombre pecador y débil y te ruego que tengas misericordia de mí y que sean deleitables a ti las meditaciones de mi corazón y los dichos de mi boca, que sea tu palabra la que nos hable, Señor, y no palabra de hombres. Que tu palabra nos muestre tu verdad, tu evangelio y tu salvación en Jesucristo. Y te lo pedimos en su nombre. Amén. Bien, hermanos, hay una cosa que los iluminados del siglo XVI, católicos, especialmente influenciados por la obra de San Juan de la Cruz, llamaban la noche oscura del alma. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la noche oscura del alma? Esto es como una especie de metáfora o alegoría de la fase que un cristiano puede experimentar en un sentido de densas tinieblas espirituales en su corazón. Está sumido por el temor, está sumido por la duda, está sumido por la incertidumbre, incluso por la soledad o por la sensación de que no vive en la presencia de Dios. Y la verdad es que todas las personas en general, sean cristianas o no, enfrentan momentos así donde la incertidumbre, el miedo y la soledad les atenaza y parece que no pueden ver más allá del punto en el que están. Pero los cristianos también. Los cristianos también estamos en la carne, en un hombre caído y débil por naturaleza, y no somos una excepción a esta noche oscura del alma. Para todos, el presente y el futuro muchísimas veces es una incógnita. Y en la Biblia vemos a hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres bendecidos por Dios, a los cuales se les han hecho grandes promesas, que sin embargo en su vida presente no veían nada de lo que se les había prometido. Y eso es cierto de todos los cristianos. Todos los cristianos vivimos en una tensión entre la fe y la duda, la esperanza y la desesperanza, el coraje ante el futuro y el temor. ¿Qué será de mí en el futuro? ¿Cómo va a ser mi vida ahora? ¿Realmente las cosas son como tendrían que ser? ¿Puedo creer estas promesas que Dios me ha hecho para el día de hoy y también para el día de mañana? Bueno, así le ocurrió a la nación de Israel en conjunto en muchísimas ocasiones. Le ocurrió durante su peregrinar en el desierto, le ocurrió en el templo el tiempo en el que tenía que entrar en la tierra prometida y le ocurrió en el tiempo en el que estuvo en la tierra prometida. Una tierra que tenían que conquistar, pero que estaba llena y habitada por pueblos crueles, inmorales, mucho más numerosos y fuertes militarmente que la propia nación de Israel. Y estos pueblos tenían que conquistar y someter, expulsar de la tierra y tomarla como posesión. Esta era la promesa de Dios. Así le ocurrió a Israel, pero muchas veces también nos ocurre a nosotros. Dudamos, tememos, experimentamos zozobra, tribulaciones, conflictos con la vida, con el mundo, con nosotros mismos. Y el pasaje que consideramos hoy fue escrito precisamente para Israel, pero también para nosotros. Muchos nos encontramos ante el temor,
La incertidumbre y la soledad. Tanto el Israel natural como espiritual somos hijos de Abraham por medio de la fe. Y lo que es cierto para Abraham, y fue cierto para Abraham entonces, es cierto para nosotros. El mismo patriarca afrontó temor, miedo, incertidumbre en el presente y también en cuanto al futuro. Y todos nosotros, hermanos, desengañémonos, hemos pasado por momentos así, o los estamos pasando, o ten por seguro que de una forma u otra los pasarás. Y es en medio de estas tinieblas, de esta oscuridad, donde Dios tiene algo que decirnos. Y eso es lo que vamos a ver en el pasaje de hoy. Vamos a Génesis capítulo 15. Génesis 15. Lo leeremos completamente, todo el capítulo. Y fijaos, empieza diciendo: después de estas cosas, y hago una breve pausa aquí para aclarar qué cosas, ¿no? ¿Qué cosas? Bueno, recordamos la batalla de Abraham con los 4 reyes y su victoria consecuente, cómo liberó a Lot y a todos los cautivos, cómo se encontró con Melquisedec y recibió la bendición, y al rey de Sodoma y rechazó cualquier alianza con él, y después regresó a Hebrón, al encinar de Mamre. Y ahora, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergaseos y los jebuseos. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, y su iglesia responde: amén. Amén. Dios, hermanos, no solo existe. Dios no solamente
está presente. Dios se ha revelado. Dios ha hablado. Y lo que vemos al principio de este pasaje, en el que vemos a Abraham en la noche, en su tienda, envuelto en un mar de incertidumbre y de temor, es que vino la palabra de Jehová a Abraham. Se dice dos veces en este pasaje, en los versículos 1 y 4, vino la palabra de Jehová a Abraham. Y esto, atención hermanos, porque este pasaje forma parte de la narrativa, del relato, de la historia del Génesis, pero al mismo tiempo tiene un componente de visión profética, si os habéis dado cuenta, en medio de lo que parece un sueño. Así que es un pasaje un poco difícil de cuantificar en qué momento estamos narrando lo que ocurría y estamos describiendo una visión o una profecía. Bien, se entrelaza la historia con la profecía y la visión. Pero esto no hace imposible que lo podamos ni predicar ni recibir como iglesia, al contrario. De hecho, esta expresión, vino la palabra de Jehová a Abraham, tiene un eco a todo lo que vemos en los libros de los profetas. A todo profeta le vino la palabra de Jehová. Así que Abraham, de alguna manera, aquí se está manifestando como un profeta. Y está recibiendo esa profecía, está recibiendo esa visión para él y para su descendencia, para el pueblo que saldría de él. Y de nuevo, vino la palabra de Jehová a Abraham. Hermanos, Dios no solamente es el altísimo creador de los cielos y de la tierra, como vimos en el capítulo pasado. De hecho, si solo supiéramos esto, sería insuficiente. ¿De qué serviría saberlo si no pudiéramos conocer a Dios? Si no pudiésemos tener una relación personal con Él. El Dios de la Biblia no solo existe, hermanos, se nos ha dado a conocer. Y no sabemos más de Él muchas veces porque no vamos lo suficiente a su revelación. La palabra de Dios. La Escritura. Aquí, en la palabra dada a nosotros, es donde Él se nos ha revelado. Y las buenas noticias de este pasaje es que Dios se manifiesta a sus escogidos para que le conozcamos. Y Él lo ha hecho de muchas maneras a lo largo de la historia de la redención, pero principalmente lo ha hecho por su palabra. Por eso, hermanos, cuando nos encontremos como Abraham, en medio de dudas, en medio de oscuridad, en medio de incertidumbre, podemos y debemos acudir a su palabra. No sabremos nada o muy poco de Dios si no vamos a su palabra para conocerle. Debemos escuchar su propia voz, que está recogida en la Biblia. La palabra de Dios inspirada es aquella mediante la cual Él se nos muestra en su carácter, en sus atributos, en sus promesas, en su propósito para nosotros. La palabra de Jehová, hermanos, viene a nosotros para hablarnos y para darnos luz, como va a ocurrir con Abraham en los momentos de oscuridad. Cuando vivamos esa noche oscura del alma. Hermanos, tener dudas, temores, incertidumbres, no es pecaminoso. La duda en sí misma no es pecado. Dios no nos va a echar en cara nuestra debilidad a la hora de comprender sus propósitos. Porque la mayoría de las veces no los vemos claros, no los vislumbramos. Él va a comprender nuestra debilidad o nuestra incompetencia a la hora de ver qué es lo que está haciendo en nuestra vida, en el presente y más allá en el futuro que no nos pertenece. Le pertenece a Él. No sabemos qué será de ti y de mí dentro de unos minutos, dentro de unas horas. Y es lo que vemos en el caso de Abraham en este pasaje. Abraham, hermanos, acaba de vencer a reyes poderosísimos, esos reyes del norte, esos reyes de Mesopotamia.
ha liberado del yugo de estos reyes a los 5 reyes cananeos, ¿recordáis? Y a otros tantos reyes de toda la zona de Canaán. Pero atención, Abraham ha rechazado hacer alianzas con ellos. Recordamos el pasaje anterior, no quiso recibir del botín del rey de Sodoma, no quiso recibir nada del rey de Sodoma. Y esto era peligroso. Esto era peligroso. Porque cuando rechazabas hacer alianzas con aquellos reyes paganos y cananeos, podías verte en problemas, porque no eras amigo de ellos. Ser amigo de ellos era un problema, pero no serlo podía ser un problema aún mayor. Estos reyes podían acabar viendo a Abraham como una amenaza. Era rico, era próspero, tenía un ejército con el que había vencido a otros reyes. ¿Qué le impide a este hombre subyugarnos ahora a todos nosotros? Evidentemente esto no estaba en la mente de Abraham, pero igual sí que estaba en la mente de aquellos reyes. ¿Cómo reaccionarán estos reyes? Eran pueblos violentos, crueles, engañadores. Pero fijaos una cosa, Abraham no duda en exponer su zozobra y ansiedad e inquietud ante Dios. Y a continuación Dios dice, versículo 1, ¿habéis visto lo primero que dice? No temas. No temas, no tengas miedo, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios le estaba diciendo a Abraham que él iba a ser su protector, su escudo. Dios era paz y seguridad para Abraham. Abraham no podía encontrar esa paz y esa seguridad y esa protección en nada más que en Dios. No la podía encontrar ni en su ejército, ni en sus propiedades y riquezas, ni siquiera en sí mismo. Solo podía tener esa paz y esa protección en Dios. Y Dios le dice, no temas. Y sí, Abraham desconocía muchas cosas en cuanto al futuro, igual que nosotros. Pero Dios ha prometido defendernos. Él ha prometido guardarnos. Él ha prometido ser nuestro escudo. Y Él lo hace una y otra vez, hermanos. Tú y yo no sabemos las pruebas, luchas y dificultades que vamos a tener que enfrentar. Pero como Abraham sí que sabemos que Dios estará con nosotros, guardándonos. Él es nuestro escudo, Él es nuestro protector, sin importar lo que nos venga en este lado de la eternidad. Él ha prometido guardarnos, como lo hizo con Abraham. Y le dice a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Fijaos, también sabemos que Génesis es el libro de los principios, ¿verdad? Es la primera vez que aparece esta expresión en el libro de Génesis. Señor, Adonai. Abraham está reconociendo que Jehová, su Dios, el Dios eterno, no solamente es el creador de los cielos y de la tierra, el Altísimo, el Elión, sino que ahora es Adonai, el Señor soberano, sobre todo. Él lo reconoce, pero tiene dudas en cuanto a cómo Dios va a poder cumplir sus promesas. No lo sabe. ¿Cómo será? ¿Cuándo las cumplirá? ¿De qué manera? ¿Las veré cumplidas? Así que Dios no solo le dice a Abraham que va a ser su escudo y su protector. No, le dice algo más. Le dice también que su galardón será sobremanera grande. Hay muchos cristianos, muchas personas que piensan que si hacen, si es que eso es posible, todo aquello que Dios les manda y de la manera en que Dios me lo manda, Dios me va a bendecir. Dios me va a recompensar con bienes, con riquezas, con éxito, con prosperidad. Pero hermanos, esto es una distorsión de nuestra verdadera relación con Dios. Esto es una distorsión de ese galardón que será sobremanera grande. Hermano, hermana, me gustaría preguntarte,
¿Cuál es el mayor galardón que Dios puede darte? Hermanos, el mayor galardón que Dios puede darnos, la mayor recompensa que podemos recibir, es Dios mismo. Él. ¿Qué mayor beneficio podemos ganar sino el hecho de que Dios sea nuestro Dios y nosotros su pueblo? Él es nuestra mayor herencia, nuestro mayor bien, nuestra mayor bendición, nuestro galardón sobremanera grande. La mayor promesa que Dios podía hacerle a Abraham era Él mismo. Yo seré tu Dios. Yo soy tu Dios. Y hermanos, Dios es mayor que todos los problemas y que todas las luchas y que todas las dudas y que todas las incertidumbres que tengamos. Él es mucho mayor que todo eso. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué temeremos? Dios le dice a Abraham, no temas. Nos dice a ti y a mí, no temáis. Pero aún así, Dios permite que Abraham presente sus dudas. Porque a Abraham Dios le ha prometido descendencia, pero él no tiene ningún hijo. Y piensa que al fin y al cabo, como era costumbre en su tiempo, como se ha visto en tablillas antiguas de arcilla, que se ha encontrado, la costumbre de los pueblos antiguos era esta. Un siervo llegaba a ser adoptado por el Señor y pasaba a ser el heredero de todos los bienes, posesiones y nombre de ese señor cuando éste moría, ante la falta de hijos. Y es lo que piensa Abraham que va a tener que hacer con Eliezer, este damasceno, este sirio, que era esclavo suyo. Y quizás en el corazón de Abraham también yacía esa idea tan común a todos nosotros, de que al fin y al cabo vamos a tener que ayudar a Dios, ¿no? Él me ha prometido según qué cosas, pero voy a tener que hacer algo yo al respecto, poner mi granito de arena, porque igual no le es tan fácil a Dios hacer las cosas. Yo tendré que poner de mi parte, ¿verdad? No lo pensamos así. No pensamos esto. Pero la mayoría de las veces en la vida obramos así. Pensando que para que Dios haga las cosas vamos a tener que ayudarle un poquito. Vamos a tener que hacer las cosas a nuestra manera. Si Dios no me va a dar un hijo, como parece que va a ser, bueno, a lo mejor debo empezar a hacer planes ya para adoptar a Eliezer, para que me suceda. Pero Abraham no duda en exponer de nuevo su zozobra, su ansiedad y su inquietud. Él se la presenta y Dios la recibe. Y lo mismo nosotros, hermanos. Debemos llevar nuestras inquietudes delante de Dios. Hablar a Dios con el corazón abierto, con todo lo que tenemos en nuestro interior, con toda nuestra inquietud, con todo nuestro conflicto, no es algo pecaminoso. Leed los Salmos. Están hombres de Dios derramando almas quebrantadas y llena de conflicto, de zozobra y de inquietud delante de Dios. Y Dios los recibe. Dios los oye, Dios los escucha, y nosotros de la misma manera, como dice el apóstol Pedro, debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él está esperando que vayamos a Él con nuestras dudas y reclamaciones. Dios no se va a escandalizar. Dios no te va a echar a la calle porque vayamos a Él con nuestros miedos y dudas. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Tenemos un Dios tan compasivo, hermanos, que en nuestra oscuridad está dispuesto a escucharnos y, como hizo con Abraham, darle luz y reafirmar las promesas hechas a nosotros. Y aquí tenemos la respuesta de Dios, versículo 4. Ante toda esta duda de Abraham, Dios le dice: no te heredará sino un hijo tuyo, es decir, un hijo que saldrá de ti, será el que te heredará.
Abraham era mayor, su esposa Sarai era estéril, pero Dios le está diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Creador, el que hace todas las cosas de la nada. Yo hago posible lo imposible. Hermanos, Dios no actúa conforme a nuestros esquemas, ideas y capacidades, porque nuestros caminos, además, no son sus caminos. Lo que nos parece imposible a ti y a mí, y desde nuestra perspectiva realmente lo es, imposible, Dios lo hace posible. Las promesas de Dios se cumplirán, como se suele decir, sí o sí. Sí o también, como queráis. Y ahora, en esta visión, en esta especie de sueño, hemos dicho que Abraham está dentro de su tienda, podemos imaginar la escena con toda esta zozobra, esta oscuridad, este quebranto, estas dudas, este temor ante el futuro. Lo que hace Dios es llevar a Abraham fuera de su tienda. En el versículo 5 dice, mira ahora los cielos, levanta la cabeza. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. El Señor ya le ha dicho antes a Abraham, en el capítulo 13, versículo 16, cuando le dice que le va a dar toda la tierra que tiene delante de él, que vea si puede contar el polvo de la tierra. ¿Recordáis? Que su descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra que iba a heredar, tanto él como su descendencia. Pero ahora el Señor va un paso más allá, no le dice que mire la tierra, le dice que mire a los cielos, que alce sus ojos a los cielos inalcanzables, esos cielos incomprensibles, esos cielos que lo abarcan todo y que no se pueden sondear, para que sea consciente de quién es Dios realmente, de que las promesas de Dios no son de hechura humana, las promesas de Dios son de hechura celestial, y no podemos medirlas de la manera que medimos las cosas los seres humanos, ni van a ocurrir de la manera, la mayoría de las veces, en las que pensamos los seres humanos que van a ocurrir. Y que cuente todo ese cielo cuajado de estrellas, ¿os imagináis? Una noche estrellada sin luna, ¿cómo sería hace 4000 años? Sin contaminación de ningún tipo, que hasta te iluminas, te parece casi la luz de la luna, la propia luz de las estrellas, ¿verdad? Aún se puede ver así en algunos sitios. Dios te está diciendo, así va a ser tu descendencia. Y esto no va a ser por obra humana, esto va a ser por obra divina. Tu descendencia no solo será, sino que será numerosa. Y será posible porque yo, el Dios de los cielos, la voy a hacer posible. Y ahora llegamos al punto culminante de este relato, en el versículo 6. Y esto nos tiene que hacer recapacitar, porque la doctrina de la justificación por la sola fe no es un invento de los reformados del siglo XVI, ¿de acuerdo? Es algo que ya aparece en las Escrituras, desde el mismo principio, desde el libro de los principios. Versículo 6. Ante estas palabras que hace Dios y la reafirmación de la promesa, dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Quiero hacer un breve paréntesis, es importante, hermanos. ¿Quiere decir que Abraham fue justificado en este momento? ¿Quiere decir que antes no estaba justificado? ¿Quiere decir que antes no era creyente, por lo tanto, no era un hijo de Dios? Por supuesto que era un hijo de Dios. Él ya creyó a Abraham al salir de Ur de los Caldeos y manifestó a lo largo de diferentes momentos, como hemos visto hasta ahora, obras que evidenciaban que él tenía su fe puesta en Dios y en sus promesas. Esto es una declaración teológica que está haciendo aquí Moisés al escribir Génesis, describiendo la situación en la que se encontraba Abraham, en cuál era su posición delante de Dios por haberle creído, por haber creído a la promesa que le fue hecha ya en Ur de los Caldeos, de donde salió.
hacía ya tiempo. Así que no pensemos que es ahora cuando Abraham es justificado, ¿de acuerdo? Es algo que ya era algo presente en la vida del propio Abraham. Y hermanos, esto es maravilloso. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermanos, no podemos tratar con Dios por otros medios que no sean los de la fe. Y Dios no va a tratar con nosotros por otros medios que no sean los de la fe. Nuestras obras, nuestras prácticas religiosas no nos hacen dignos de ser declarados justos por Dios. Solo la fe y la confianza en la obra redentora de Dios por medio de Jesucristo, el Hijo de la promesa, lo hacen. Solamente esto nos justifica. Abraham creyó en las promesas de Dios, creyó que por medio de él vendría la descendencia prometida en Génesis 3:15, aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente edénica, Satanás. Y hermanos, la justificación es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Como decía Martín Lutero, la Iglesia se levanta o cae en base a esta doctrina. Cuando empezamos a dudar de que nuestra relación con Dios es en base de la fe que hemos puesto en Jesucristo, en el Mesías, y que solo esta nos hace que Dios nos vea como justos delante de Él, estamos cerca del derrumbe espiritual. Y perdemos de vista cualquier coherencia en nuestra vida cristiana. Y por supuesto que esta fe va acompañada de buenas obras. Hemos visto ya buenas obras en Abraham y las continuaremos viendo. Pero hermanos, esto es una fe que actúa. Por eso hay obras. Como dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Pero no podemos poner el carro delante de los caballos. Primero viene la fe. Y como resultado vienen las obras que nacen de esa fe. Nuestra relación con Dios no proviene de las obras, sino de la fe que produce obras de fe. Y eso es lo que tiene aquí Abraham. Una fe que le justifica. Dios le declara justo, aunque como hemos visto y continuaremos viendo, Abraham va a seguir pecando. Abraham va a seguir fallando. Abraham va a seguir desobedeciendo. Abraham va a querer seguir haciendo las cosas a su manera. Ya veréis ya. Y lo mismo con sus hijos. Y lo mismo con sus descendientes, el pueblo de Israel. Lo mismo. Y la fe, hermanos, la cuenta, o como se vierte en otras traducciones, la acredita o la otorga Dios mismo. No nos la acreditamos nosotros, en absoluto. Y esto no quiere decir que la fe es dada por Dios, lo cual es verdad. Creo que pocos cristianos, y si dicen esto, pues habría que plantearse si realmente son cristianos, pocos cristianos dudan que la fe es algo que proviene de Dios. Por supuesto, pero esta fe no tiene ningún valor en sí misma, sino que la fe es el instrumento que Dios usa para declararnos justos. ¿Por qué? Porque el valor de esta fe radica en el objeto de la fe. ¿En quién ponemos la fe? En el caso de Abraham, en la descendencia prometida que había de venir a través de él. En nuestro caso, en la descendencia que ya vino, el Mesías, el Salvador Jesucristo. Así que la fe de Abraham descansaba en el mismo lugar que la nuestra, en la promesa de Dios, en la promesa de redención final de Dios. Y ahora, para afirmar más la fe de Abraham, le recuerda de dónde le ha sacado. Muchas veces cuando estamos desorientados y sumidos en nuestras dudas y en el temor,
nos conviene recordar de dónde venimos. Nos conviene recordar de dónde nos ha sacado Dios. ¿Y de dónde proviene nuestra relación con Dios? Versículo 7, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Qué os recuerda este lenguaje? ¿Nos recuerda estas palabras que vez tras vez Jehová le dice a Israel? Yo te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y te traje esta tierra que emana leche y miel. Es el mismo mensaje que recibe Israel antes de heredar la tierra prometida. Dios le dice a Abraham que le rescató y que le sacó de un mundo de pecado y tinieblas espirituales, Ur de los Caldeos, donde adoraban a la luna y a un montón de deidades y tenían la misma vida inmoral que los pueblos cananeos entre los cuales él habitaba. Y también Dios nos ha sacado de nuestro particular Ur de los Caldeos, de un mundo de tinieblas y oscuridad espirituales. Es de allí de donde Dios nos ha sacado y se nos ha revelado. Y ahora Abraham, completamente rendido por la revelación que Dios hace de sí mismo, le pregunta otra vez, ¿veis? La segunda vez que aparece esta palabra en la Escritura, Señor, Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y en las promesas de Dios que está haciendo Abraham aquí en el libro de Génesis, tenemos que tener mucho cuidado de hiperespiritualizar las cosas, ¿de acuerdo? Es peligroso. En las promesas de Dios hay una clara referencia a la tierra material y física. Y esto se iba a cumplir. Se iba a cumplir en los descendientes de Abraham, quienes heredaron finalmente la tierra de Israel. Canaán, lo que ahora es Palestina o el Estado de Israel. Por supuesto que eso se cumplió. Israel poseyó la tierra. Los descendientes de Abraham poseyeron la tierra. Pero esto no es una referencia, en último lugar, a esa zona particular del mundo. En absoluto. La tierra de la que Dios nos habla, en última instancia, es todo el planeta. Es toda la tierra. La creación de Dios, la obra de sus manos. Es la tierra de la que habla el Señor Jesús cuando dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No debemos espiritualizar tanto las promesas de Dios, más allá de lo que Dios mismo lo hace. Dios nos revela que Él será nuestro Dios y nuestro galardón sobremanera grande, pero también que la tierra será la herencia final de todos los que son descendencia de Abraham mediante la fe. Ahora hemos heredado una tierra espiritual en Cristo y que es Cristo. Él es nuestra tierra prometida. Pero, aguardamos algo mucho mayor. Ahora no vemos cómo esto va a ser posible, porque parece todo lo contrario, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de guerras, de conflicto, de maldad, de crueldad, de opresión, de abusos, de pecado, y parece que son las naciones del mundo las que tienen control sobre el planeta. Poco parece que podemos hacer los herederos de Abraham mediante la fe. ¿Cómo vamos a poder heredar esta tierra? Eso se preguntaba Abraham, ¿cómo es posible con todos estos pueblos cananeos aquí? Eso se preguntaba Israel, ¿cómo es posible? Con todas estas grandes naciones, estos 7 pueblos que ocupan Canaán, ¿cómo es posible? Pero no debemos olvidar la promesa hecha a nuestro padre Abraham. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Hermanos, el futuro de este mundo es de Dios. Y nada más que de Dios, no de los seres humanos. El futuro de este mundo es de Dios y de aquellos a los cuales Él se ha complacido dar esta tierra como promesa. Aquellos que son su pueblo,
su descendencia mediante la fe. Y Dios ha prometido restaurar esta tierra. Dios ha prometido limpiarla del maligno y de toda maldad y hacernos herederos de nuevos cielos y de nueva tierra que aguardamos conforme a sus promesas, donde morará la justicia. Y este pasaje se nos muestra a Abraham contrastando lo que veía en el presente y lo que esperaba, y lo hacía por medio de la fe. Canaán gobernada por reyezuelos, por caciquillos inmorales e idólatras. Estos tenían control aparente de la tierra. Sin embargo, Dios le anuncia a Abraham que sus promesas son verdaderas, que van a cumplirse. Y finalmente esta promesa se cumplió cuando Israel conquistó la tierra prometida, pero se cumplirá de forma absoluta y completa en la consumación de todas las cosas, en la segunda venida del Señor, cuando toda la descendencia de Abraham por la fe herede este planeta. Y ahora, en la segunda parte del pasaje, vemos algo que igual al leerlo os ha resultado un poco extraño, ¿no? No es algo muy habitual hoy en día, este tipo de ceremonias. Pero Dios está haciendo algo maravilloso en medio de esta cosa tan rara. Fijaos, Dios hace un pacto con Abraham. Y la historia, de nuevo, la arqueología nos demuestra que en Oriente Medio esta era la manera en la que los reyes y señores entablaban una relación o una alianza con aquellos que estaban bajo su gobierno, aquellos que les servían, que estaban bajo su autoridad. No era un contrato, porque un contrato era un acuerdo entre dos partes que uno podía suscribir o no suscribir, y que uno podía finalmente decidir si lo rompía o no lo rompía. Y ya está, y cada uno por su lado y tan amigos. No. Esto es algo diferente. Esto es algo que Dios hace unilateralmente, como el Señor de una tierra, de un territorio, hacía unilateralmente con aquellos que eran sus siervos, o sus conquistados, o sus dominados. No. Esto es algo que hace Dios personalmente. Y al mismo tiempo, estos pactos contenían una serie de bendiciones y de maldiciones por su cumplimiento y por su incumplimiento, pero al mismo tiempo se ofrecía protección de parte del Señor o del Rey hacia aquellos que él estaba gobernando. Todo esto incluía un pacto. Y así se ven los pactos antiguos, como se ha encontrado en muchas tablillas del Oriente Medio a lo largo de los últimos 2 siglos. Y vemos este extraño ritual. ¿Os habéis fijado? Os ha llamado la atención esto de coger animales, partirlos por la mitad y pasar por en medio. Pero hermanos, tenemos la bendición de que es la propia Biblia la que explica la Biblia. Así que me gustaría que fuéramos todos a Jeremías, capítulo 34, versículo 18. Poned un punto aquí en Génesis. Jeremías 34, versículo 18. Jeremías está después de Isaías y antes de Lamentaciones y Ezequiel. Y dice así Jeremías 34, 18: entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas. Tanto el que establecía el pacto como el que se sujetaba al pacto pasaban por en medio de esos animales. Y estos animales partidos, el pasar a través de ellos, era un símbolo de que el que quebrantara el pacto, atención hermanos, el que quebrantara el pacto, su propia vida sería partida o cortada. Y en este pasaje vemos en los versículos 11 y 12, vemos que hay como un tiempo raro de espera. ¿Os habéis fijado? Se presentan estos animales, pero no pasa nada. ¿Habéis visto que no ocurre nada?
Sí, vemos que las aves de rapiña caen sobre los cuerpos muertos para comérselos y vemos a Abraham espantándolas, ahuyentándolas. Y cae la noche y le sobrecoge el temor a Abraham. Vuelven los miedos del patriarca. Está en medio de una gran oscuridad. Y de nuevo, viene la palabra de Dios a Abraham y le dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, lo cual implicaba a todos los pueblos de Canaán hasta aquí. Dios le dice a Abraham en medio de la oscuridad, de forma profética, lo que va a ocurrir con él y sus descendientes. Antes de heredar la tierra, él morirá en buena vejez, pero morirá. Y sus descendientes estarán 400 años en esclavitud, como ocurrió, 400 años en Egipto. Y es algo similar a lo que nos ocurre a nosotros. Dice Hechos 14:22, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Enfrentaremos, como Israel enfrentó, temores, oscuridad espiritual, luchas contra el pecado y contra el mundo. Pero Dios se ha propuesto colmarnos de bendiciones y de su bien, y no parará hasta hacerlo. No lo dudes. Vimos en el libro de Génesis la mentira de la serpiente original, cuya primera mentira fue convencer a los hombres de que Dios no era bueno. Y nosotros permanentemente caemos, sin quererlo, en ese pensamiento de que Dios no está siendo bueno con nosotros, que Dios no se está portando con nosotros conforme a las promesas que nos ha hecho, y que en definitiva Dios nos trata mal. Y así estamos haciéndole el caldo gordo a Satanás, que insinuó sibilinamente que Dios estaba reteniendo algo bueno a Adán y a Eva. Pero de nuevo, esto no es así. Dios se ha propuesto colmarnos con su bendición y su bien, y no va a parar hasta hacerlo. Y la forma en que nos lo muestra, tanto a Abraham como a nosotros, es diciéndonos que sí, vamos a atravesar tribulaciones. Vamos a temer. Vamos a luchar con el pecado. Vamos a dudar. Vamos a manifestar a veces falta de confianza en Dios y sus promesas en este mundo. Pero leemos en el versículo 17 lo siguiente: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esto es lo que en términos teológicos, permitidme la expresión, se llama una teofanía. Es una manifestación de Dios. Y lo hace a través del fuego y del humo, que es como se manifiesta muchas veces Dios, a través del fuego ardiente y la nube, como más tarde haría con la nación de Israel, presentándose delante de ellos como una columna de fuego y como una columna de nube. Y pasa entre los animales divididos. En este texto os habéis dado cuenta que en ningún momento se nos dice, como era de esperar en el pacto, que Abraham pasara por entre los animales divididos. Y no, buscadlo porque no lo veréis. Es Dios quien pasa, porque Él se manifiesta por medio de este fuego y la nube, como más tarde haría con la nación de Israel, con el propósito de decirle algo a Abraham.
¿Qué le estaba diciendo a Abraham y a nosotros? Que es Dios quien establece el pacto y que es Dios quien pasa a través de los animales para comprometerse a cumplirlo y a sufrir las consecuencias por el quebrantamiento del pacto. Dios cumple el pacto y Dios sufre el castigo por el quebrantamiento del pacto. Él sufrirá la maldición del pacto, un pacto que Abraham, que Israel y que nosotros hemos quebrantado vez tras vez y tras vez y tras vez. Nosotros hemos despreciado las bendiciones del pacto. Nosotros hemos vivido de espalda a su voluntad. Pero Dios mismo es quien va a sufrir la maldición del pacto en tu lugar y en el mío. Es el cuerpo del mismo Dios encarnado en la persona de Jesucristo, y no simbólicamente, sino de forma literal, el que será cortado y traspasado en nuestro lugar, en la cruz del Calvario, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia al pacto. Él es el que ha derramado su sangre por nosotros, por pura gracia, y nos ha introducido ahora en un nuevo pacto, no uno como aquel que quebrantamos vez tras vez, sino uno en el que nos da su ley en nuestra mente y la escribe en nuestros corazones. Y Él nos es por Dios y nosotros le somos por pueblo. Dios está diciéndole a Abraham: yo seré partido en lugar de ti cuando haya quebrantamiento del pacto. ¿Qué Señor hay como este? ¿Qué Dios hay como Él? ¿Quién más puede, a pesar de nuestra infidelidad ante nuestros pecados, llevar las consecuencias y el resultado que merecemos nosotros? La grandeza del Dios del pacto nos muestra su amor y su gracia hacia los pecadores. Y nos lo muestra el pasaje, fijaos, versículo 16, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, es decir, la maldad de los hombres hasta aquí. Todavía no ha llegado a su término la maldad de los seres humanos. Vemos la lista de pueblos que vivían en esa tierra, como nos muestra el relato al final. Habéis visto pueblos del Antiguo Testamento que ahí se nos dice que eran inmorales, que eran pecaminosos, que eran crueles, que eran perversos, que vivían en oposición permanente a Dios. Y Dios les soporta porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Y así somos muchas veces, y así corría el riesgo de ser Abraham, sumidos en nuestra oscuridad espiritual y a la vez juzgando a los que se encuentran en tinieblas espirituales. Pero no debemos olvidar que Dios nos sacó a todos nosotros de Ur de los Caldeos, como se lo recordó a Abraham, para darnos a heredar esta tierra. Hermanos, no hay nada peor que ver cómo aquellos a los que se nos ha mostrado tanta gracia, no mostramos ninguna a los que tanto la necesitan. Pero la paciencia de Dios está aquí, está presente en este mundo, como la tuvieron todos aquellos pueblos de Canaán, de arrepentirse y de buscar a Dios. Pero no lo hicieron. Quiero deciros una cosa, la paciencia de Dios se agota. Dios tiene una grandísima paciencia, pero llega el tiempo, como se demostró en el caso de los pueblos de Canaán, que la paciencia de Dios termina. A estos pueblos les llegó su juicio. Por eso no debemos abusar de la paciencia de Dios. Si estás sin Cristo en este mundo, si estás sin ese Dios que ha prometido sufrir las consecuencias de tu pecado de quebrantar el pacto, arrepiéntete.
Arrepiéntete, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo, a la descendencia prometida, a Abraham, para ser partido en lugar de aquellos que le desprecian e ignoran. Arrepiéntete de tu pecado si estás hoy sin Cristo y cree en el sustituto en lugar tuyo por el castigo de tus pecados, y entonces te será contado por justicia. Dios te declarará justo y te dará el perdón que solo Él y nadie más que Él puede dar. Hermanos, Dios es nuestro Dios, pase lo que pase. Nos ha puesto en este mundo, sí, con incertidumbres, con dudas ante el presente y el futuro, pero tener a Dios de nuestro lado, hermanos, es mayor que cualquier duda, prueba, tribulación e incertidumbre que podamos tener. Con Dios tenemos todo a nuestro favor. Si Él nos ha dado a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Ante nuestros momentos de oscuridad, ante nuestros momentos de tribulación y dudas, recuerda que Dios no retrasa sus promesas. Él permite esos tiempos de oscuridad, como pasó con Abraham, para que veamos cuánto le necesitamos y cuán dependientes somos de Él y de su gracia y de su perdón. Pero ves a Él, como hizo Abraham, con un corazón sincero y abierto. Preséntale tus dudas, tus quejas, tu maldad, tu pecado, tu arrepentimiento. Búscale en su palabra, ruégale que se manifieste en tu vida. Él ya lo ha hecho. Él se ha manifestado por medio de la persona de Jesucristo. Él es el Dios de gracia. Él es el Dios del pacto. No escuches los engaños de Satanás y de tu propio corazón, pensando que Dios no busca el bien para ti. Es por medio de Jesús, aquel que fue partido en tu lugar, que el Señor te dice, no temas, y que nos asegura que a nosotros nos dará la tierra por posesión. Sus promesas, hermanos, hermanas, amigos, amigas, sus promesas alumbran en medio de nuestra oscuridad. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, venimos ante tu glorioso trono de gracia y misericordia, ante ti que eres el Dios del pacto, y te alabamos y te queremos glorificar por ello, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu amor mostrado en la persona de Jesucristo. Gracias porque en medio de nuestras tribulaciones y zozobras, en medio de nuestros momentos de oscuridad, tú eres esa luz que brilla en las tinieblas. Y tú eres aquel que nos hace maravillosas promesas. Y aquel que por medio de la fe en Jesús nos justificas. Y aquel que precisamente por medio del pacto has dicho que tú vas a sufrir el castigo que nosotros merecemos, Señor. Gracias por la paz que recibimos de ti por medio de esto. Gracias porque tú eres nuestro escudo. En ti tenemos ese galardón en sobremanera grande. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu evangelio. Y afirma nuestra fe y trae fe salvadora a aquellos que están sin ti. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.